Bueno, pues sin más preámbulos, comenzamos la charla, las razones geológicas de la minería del cobre. Bajo este título engloba muchas otras cosas, como veremos, toca temas de sostenibilidad, de agotamiento, de consumo, de muchas otras cosas relacionadas, ¿no? No es únicamente sobre las razones geológicas. Como vemos aquí en el índice, lo hemos dividido en dos, una parte la voy a exponer yo y la otra la comentará José Antonio. Vamos a hablar, pues, una breve introducción, una panorámica del cobre, ¿no? Porque es un poco, vamos a centrarnos sobre todo en el mineral del cobre, aunque intentemos ser también un poco generalistas, pero nos hemos centrado en el cobre. Entonces, se hablará de la escasez mineral, de la importancia de los costes, del triste decaimiento de las leyes. Luego José Antonio pasará a hablar más de la naturaleza y los modelos de los depósitos minerales disponibles, ¿no? Proyectos e indicadores, el cobre y su futuro, así como las conclusiones. John Tilton es un economista americano que ha sido profesor en la Colorado School of Mines y en la Católica de Chile. Es una personalidad en el mundo de la estrategia mineral, ¿no? de la política y la teoría económica mineral, al igual pues, que son otros del estilo como pueden ser Philip Crewson o Kessler. Pero nos hemos querido centrar en este párrafo de Tilton porque engloba lo que va a ser esta charla. Sería la introducción y podría ser también la clausura de la misma. Aquí lo que nos indica Tilton es que si la sociedad actual fuera sensible acerca de los temas de la escasez mineral, invirtiendo recursos para aumentar la información geológica a fin de determinar mejor la forma de la curva de suministros acumulados, ello podría proporcionar muchos datos de las circunstancias de una posible reducción de los recursos a largo plazo. Aquí se resume todo. Aquí hablamos de temas de escasez mineral, ¿no? Si la sociedad fuera sensible, ¿qué quiere decir esto? Actualmente la sociedad, aunque esté en todos los foros lo que es la escasez mineral, hay un gran desconocimiento, ¿no? Podemos pues, ver casos de empresas de inversión, ¿no? que no miran el fondo, no miran el detalle, que es lo que luego nos aclarará José Antonio en el caso concreto del cobre, que no es tan sencillo, ¿no? Que es por lo que aquí Tilton nos dice que hay que aumentar la información geológica. Esa información es la que nos va a aportar para poder estimar a futuro qué pasos son los que hay que dar, ¿no? Porque el cobre, como todos sabemos, pues no se recoge directamente del suelo, hay diferentes tipologías. Actualmente es la tipología de los pórfiros la que pues, supone un 60% de la explotación, pero esto no será así para toda la vida, ¿no? El pórfiro, como conocemos, pues desaparecerá o se modificará, o habrá que entenderlo de otra manera, no a ras de tierra como lo conocemos actualmente. Otra cosa importante que señala Tilton son las circunstancias de una posible reducción de los recursos a largo plazo. Para eso hacen falta todos estos datos. Las circunstancias es lo que engloba. Hablamos ya, cuando hablamos de escasez, hablamos de escenarios, hablamos de condiciones. Eso va a ser, los cambios se van a dar en esas condiciones y en esos escenarios y no vamos a poder hablar de lo que es escasez mineral, ¿no? Digamos que el cobre no se terminará de un día a otro, no consumiremos una tonelada de cobre y desaparecerá, será algo gradual, no se consumirá como ocurrió con el último carnero de Palermo que se tiró al mar, ¿no? Esto será algo progresivo y será por un desistimiento, será la sociedad quien decida que esto se hace. Algunos estudiosos ven los precios de las materias primas minerales como algo estacionario, ¿no? Con lo cual, al ser algo estacionario, no existirá la escasez, porque sabemos que en economía se liga la escasez con los precios. Si hay unos precios altos, quiere decir que hay escasez y viceversa, ¿no? En cambio, hay otros autores que concluyen que la relación de precios con el tiempo posee una forma de y por tanto, esta escasez sí estaría en el aumento a largo plazo. Pero ¿qué hemos observado? Durante el pasado siglo, incluso en momentos de explosión del consumo, como el caso de China, no ha existido nunca problema alguno de escasez, ¿no? Lo mismo que, comentando el párrafo de arriba, del pasado se extrae que la tendencia del precio de los minerales no es algo fijo, como veremos en las gráficas posteriores. Vamos a dar una panorámica del cobre, rápidamente. El cobre, como sabemos, es el tercer mineral en producción mundial tras el hierro y el aluminio. Cotiza en bolsa,
está en la bolsa inglesa, en la americana, en la de Shanghái, lo tenemos en precios spot o en futuros, como vemos aquí, ¿no? Lo mismo estamos hablando del petróleo, gasolina, del oro, la plata y el cobre. O sea, el cobre ocupa un lugar muy importante, dado el peso que tiene en la producción y en los mercados. Este gráfico es muy interesante porque nos explica cómo el cobre es uno de los mejores indicadores de consumo de cobre per cápita, es la renta per cápita. Es curioso de ver en este gráfico cómo al aumentar la renta va aumentando el consumo de cobre, ¿no? Vemos al principio que está China, Japón, luego vemos Alemania y Estados Unidos, ¿no? Luego pues la curva por luego se queda más horizontal, obviamente, ¿no? Cuando ya todos los países, ya lo veremos, evolucionen, la curva será más horizontal, pero en estos momentos existe esta relación, igual que siempre ha existido la relación para ver la renta de un país, está siempre en línea con el consumo eléctrico. Pues el cobre todavía aporta más que únicamente el consumo eléctrico porque reúne otra serie de ventajas, ¿no? Ese análisis. El incremento del PIB o de la producción industrial conlleva un aumento en la demanda de metales y de energía más que de alimentos. Es una cita que venía del Banco Mundial. Rápidamente, las aplicaciones principales del cobre. El cobre, como sabemos, principal su propiedad conductora y muy remarcable su ductilidad, ¿no? Que es lo que lo haría, por ejemplo, diferente del aluminio, porque si no el aluminio, aunque tiene una conductividad que viene a ser la mitad que la del cobre, pero está intentando, digamos, coger ciertas parcelas en el transporte de energía. Como vemos, en el sector eléctrico es un 53%, para construcción un 13%, telecomunicaciones un 15% y para automoción un 8%. Importante señalar que el cobre no es un mineral que se esté quedando antiguo, muy al contrario, porque lo que son las energías renovables, con todo el cambio climático que obliga a esta llegada de estas nuevas energías, exigen una cantidad de consumo de cobre muy superior a la actual, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos el vehículo eléctrico como necesita 3 veces la cantidad de cobre que puede necesitar el coche actual. El incremento en la producción de cobre, lo que ha sido en el siglo pasado, vemos cómo empieza ya en 1900, una vez pasada la primera revolución industrial, cómo empieza la crecida, y es después de la Guerra Mundial cuando pasamos de una producción de 2 millones a una producción de 20 millones que en la que nos encontramos actualmente, ¿no? En 2016 estamos en 19,4 millones de toneladas globales que se produjeron en ese año. Esta gráfica también nos permite ver, es interesante, la parte con la que entra la hidrometalurgia, con el solvent extraction y el electrowinning. Este añadido que da de producción, ¿no? De leyes más bajas y los óxidos. En cuanto a producción de reservas de cobre, un poco más en detalle, el principal productor es Chile, como sabemos. Perú le sigue a la zaga, a distancia, ha superado a China. Como vemos aquí, este es Chile, vemos cómo Estados Unidos está debajo, por supuesto, y cómo China va subiendo, pero es el año pasado, en 2016, cuando Perú consigue arrebatarle la posición, ¿no? A pesar de que Chile sigue aumentando año a año sus reservas y año a año su producción, pero ha coincidido que Perú, bueno, pues ha lanzado unos cuantos proyectos de gran envergadura en este tiempo y por eso está en esa posición tan ventajosa. Como vemos, Chile tiene de 5 proyectos, de las 5 principales minas de cobre que hay, 4 están en Chile, que son Escondida del Teniente con Aguas y los Brauce, ¿no? Eso nos da un poco, igual que viendo este mapa, la distribución de la producción de cobre. Interesante la relación de los precios con la producción. El cobre es un mineral que refleja los ciclos económicos. Esto es interesante, de ahí que tenga esas grandes fluctuaciones, como comentábamos al principio, ¿no? La importancia del cobre para ver la renta per cápita. Pero aparte, entra mucho en el ciclo económico. Este ciclo mineral se ve muy afectado también por el ciclo económico. Las variaciones en la demanda elevan o disminuyen los precios, que a su vez incrementan o descienden la producción, lógicamente. Aquí vemos
que digamos, la producción va retrasada respecto al mercado, porque como sabemos, una mina no se hace de un día al siguiente y hay unos mínimos, aunque estemos hablando de explotaciones greenfield o de explotaciones brownfield, siempre estamos hablando de que mínimo que un año, ¿no? O más para poder poner en marcha una mina. También interesante la relación de stocks con el precio mineral. Los periodos bajos de precio suponen acumulación de stocks. Cuando existe acumulación de mineral en almacenes, baja el precio. Aquí lo vemos. Baja el precio con unas acumulaciones de stock importantes, ¿no? En este gráfico aquí vemos las semanas de consumo en una gráfica temporal, un histórico, y los valores del precio del cobre. Entonces vemos como en los picos de mercado el almacén, las reservas están en sus niveles máximos. Lo que está claro es que los altos precios provocan la inversión en exploración, que con la llegada de nuevas explotaciones aumenta esa producción, aumenta ese suministro de cobre, lo que logra suavizar en el mercado los precios y llenar de nuevo esos almacenes. Aquí vamos a intentar explicar un poco ciertas motivaciones del metal en el mercado, ¿no? Si supiéramos todas las motivaciones, pues tendríamos mucho ganado, pero estas son unas de las que se ven como principales, ¿no? Por ejemplo, el cash cost, ¿no? El cash cost viene de la mano con los precios. Es curioso, como cuando suben los precios, sube también el cash cost. No parece muy lógico, pero es así. Por ejemplo, en el caso del oro, la subida muy fuerte que tuvo el oro provocó una subida de los cash cost que difícilmente vuelva a bajar. Hablamos también como motivación de la disminución de las leyes y el aumento de los costes. El nivel de competencia entre costes, que entraremos más en detalle ahora, ¿no? La importancia de costes con la competencia. La incurrencia de los incidentes sociales, veremos ahora en la gráfica de precios cómo influyen las huelgas. El desfase en la variación de stocks, que ya lo hemos visto, ¿no? El desfase en la variación de la demanda contra el tiempo que tarda en iniciarse la producción de la mina, ¿no? Ese desfase de variación de demanda en el mercado que subirá los precios, la especulación, que igualmente sube los precios sin motivo aparente, el desconocimiento de la naturaleza, que es uno de los motivos de esta charla, ¿no? El conocimiento de las tipologías minerales daría más tranquilidad en los mercados. Las comunicaciones, hay empresas que dan noticias de una prevista escasez que logra más bien subir los precios en el mercado, ¿no? La aparición de sustitutos, pues lógicamente hace que bajen los precios en el mercado. En el caso del cobre tenemos el aluminio, la fibra óptica o los plásticos. Así como al contrario, con los nuevos usos, ¿no? El vehículo eléctrico y las energías renovables van a necesitar más de este cobre. Las crisis económicas, obviamente, no hay ni que decirlo, cómo influyen en los precios del mercado. Aquí he querido poner un ejemplo, ¿no? Para poner un año cualquiera, un año que fue significativo, no digamos que es un año cualquiera, un año significativo, el 2006, donde tras unos años previos de estabilidad, con 1.400, $2.000 la tonelada, llega 2003 y 2006 con una subida que alcanza incluso casi los $9.000 de tonelada, por desequilibrio, como siempre, el mercado en la oferta y la demanda, ¿no? Para luego terminar moderándose los precios. Aquí vemos ciertos motivos por los que ha habido esta subida de precios, ¿no? Problemas con los inventorios, huelgas que ha habido diferentes huelgas, por ejemplo la huelga escondida. Siempre que hay huelgas, ya que hablamos de unos productores de unas minas principales, como es la mina de Escondida, que sí se llegan a notar en el mercado, ¿no? Cuando los stocks no están demasiado botantes. Las sugerencias de principales empresas mineras diciendo que va a haber una escasez, ¿no? Como KGMB o BHP Billiton. Aquí está muy bien este gráfico para ver diferentes motivos que a posteriori, como siempre, hacen los economistas de justificaciones de por qué bajadas o subidas en el precio de los metales. Aquí pues he querido poner una gráfica completa de la evolución mineral para que veamos también pues, el caso claro de cómo afectó la crisis mundial en 2008 con esa caída de precios, cómo arrastra el consumo y los precios hasta abajo y cómo luego remonta desde 2009 debido, como vemos, a la demanda china. Es la demanda china
la que con el modelo que tiene en aquel entonces potencia el consumo del cobre, que luego será esa misma demanda china la que provocará la bajada a una disminución, debido a una disminución en el PIB de China, el crecimiento del PIB, que sigue siendo positivo, pero una cierta disminución y una evolución más hacia el sector servicios que hacia el sector que estaba con fabricación y exportación. Bueno, interesante. Aquí vemos un repunte, ¿no? Que en 2016, que muchos quieren decir que es debido a las políticas de Trump, ¿no? Las políticas de infraestructuras que ha prometido Trump para ver en Estados Unidos. Bueno, no se sabe, ¿no? Eso es lo que opinan ciertos analistas. Pero ahora habrá que ver también cómo afectará la salida de Estados Unidos pues en todo lo que es el ámbito medioambiental. Vamos a ver, ¿no? Todas esas promesas de proyectos energéticos renovables, como decíamos antes, que están tan basados en el cobre. Vamos a ver si eso también resulta negativo, ¿no? Entramos a hablar de la escasez mineral, como veíamos al principio. Vamos a hablar de dos enfoques que hay en la escasez mineral. La escasez mineral tenemos el enfoque del stock fijo y el stock variable. El enfoque del stock fijo podemos hablar, es un enfoque muy pesimista, es un enfoque que se basa en unas reservas fijas y en una demanda creciente y se realiza ese cociente, ¿no? El cociente de reservas conocidas consumo para ver la vida de la reserva. Esto es totalmente irreal. ¿Por qué es tan irreal? Porque hay que tener en cuenta, por supuesto, para considerar la durabilidad, ¿no? de esas reservas, la extensión de esas reservas, hay que considerar la exploración y las nuevas tecnologías, como hemos ido viendo continuamente, como gracias a esas nuevas tecnologías y a esa inversión en exploración siguen aumentando paulatinamente y año tras año los recursos mineros. Igual que es el caso del reciclaje y los sustitutos, que también habrá que tenerlos en cuenta. Resulta poco útil este concepto de stock fijo para valorar una escasez futura. El enfoque que realmente sí que podemos utilizar es el enfoque del coste-oportunidad, que es realmente qué debe una sociedad dejar de abandonar, ¿no? Dejar de utilizar para obtener una tonelada más de cobre o un barril más de petróleo. Hay que considerar más que un agotamiento físico, es un agotamiento económico y gradual, hasta que se alcanza un punto donde el coste de producir este metal nos resultará asumible. Esto se acerca mucho más a la realidad, como estábamos diciendo en el principio. No será un agotamiento de un día a otro y por una escasez de repente de una tipología de mineral y se deje de buscar, ¿no? Se entrará más el mercado en esto. Actualmente, como sabemos, existe una carrera entre el aumento de los costes de extracción, que estamos viendo ante esas caídas de ley, que haya que buscar los yacimientos en lugares más complicados, las crecidas de los precios del metal, contrarrestar esta carrera con el abaratamiento con las nuevas tecnologías. Existen ciertas incertidumbres en la demanda y en la oferta, lógicamente, y lo que existe todavía es una incompleta internalización de los costes, que eso es algo que habrá que tener en cuenta. ¿Por qué está incompleta? Porque es muy difícil de valorar, ¿no? Para tener en cuenta en serio esos costes sociales, ¿no? Entramos con el tema de la cultura indígena, la biodiversidad y otros bienes comunes, pero que cada día van cobrando más valor. El límite de los recursos minerales. Cuando se habla de cuál es el límite de los recursos minerales, hablamos normalmente de tres límites. El límite medioambiental, que realmente es un límite limitante, nunca mejor dicho, ¿no? Porque bueno, la tierra es en la que vivimos y hay que cuidar de ella, ¿no? Esto es lo que trata un poco la sostenibilidad, es en torno de los tres pilares, cómo podemos contrapesar ese pilar económico que hasta el siglo pasado tanto pesó contra una justicia social y una preservación del medio que poco a poco van aumentando. Si hablamos del límite mineral, sí nos centraremos en función de su génesis y la posibilidad de formarse en yacimientos, ¿no? Ese límite depende de la forma en la que se presenta esa especie mineral y la tecnología existente que haya para tratarlo, ¿no? Para que sea a su vez rentable económicamente. En cuanto al límite real, es así, el límite real lo marca el mercado, como hemos estado viendo, ¿no? Es el mercado el que da las herramientas y el mercado el que marcará cuándo habrá esa escasez de mineral, porque no interesa seguir explotándolo. Es importante, la oferta futura vendrá marcada por el precio del metal y por la conciencia medioambiental,
pero dependiendo, por supuesto, de la producción según la disponibilidad de metales, obviamente, ¿no? Y la dificultad en coste de la exploración, que vendrá de la mano de esas nuevas tecnologías o las condiciones políticas del país donde haya que buscar esas reservas. Estimaciones hay varias, ¿no? Estimaciones hay tantas como analistas, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos Nortella, que habla de cuando hablamos de temas de escasez, nos da una tranquilidad en 20 años, menuda tranquilidad, ¿no? De aquí a 20 años. Si entramos con Kessler se ha dedicado mucho a esto, saca unos modelos aplicados a la situación geológica de los depósitos para lograr intentar calcular, ¿no?, la capacidad de la Tierra en depósitos minerales de cobre para la futura minería. Él habla de un abastecimiento de 5.500 años, ¿no? Entonces nos deja más tranquilos. Los americanos, el servicio americano, tiene su manera de calcular también, ve 2.100 millones de toneladas, 3.500 millones de cobre no descubiertos, con un consumo estimado de 20 millones de toneladas al año, pues 280 años, ¿no? Es lo que estima a día de hoy, ¿no? Extrapola información sobre los depósitos conocidos y cerca de la superficie y en las partes menos exploradas y más profundas de la subsuperficie. Como vemos, bueno, pues esto habrá que ir viéndolo según vaya avanzando la tecnología. Los ingleses son un poco más pesimistas, ¿no? Hablan de la escasez que se avecina, ¿no? Hablan más del tema de la sustitución del cobre por unos minerales más abundantes. Bueno, y tenemos otro personaje en este campo, que es Skinner, que se focaliza más en los recursos no descubiertos. Comenta, claro, que es que hay zonas del mundo en que los recursos no han sido explorados intensivamente, ya que todavía existen sistemas políticos inestables, como ocurría en un principio con África, depósitos inaccesibles, otros por razones políticas y sociales que vemos cada día. Existe otra razón aún más poderosa. Muchos depósitos aún no descubiertos lo son por la cobertura de rocas jóvenes que impiden que los sistemas actuales puedan detectarlos. Muy bien, esto, como comentábamos, requiere una acumulación de esfuerzos de índole político y tecnológico. Se posiciona también en contra del modelo de Lasky, que sugiere que la ley disminuye aritméticamente mientras el tonelaje de un depósito sube exponencialmente. Yo me pongo también del lado del optimismo. Yo creo que nosotros estamos del lado del optimismo en el suministro del cobre, ¿no? Como decía en su día Codelco en 2012, que por eso me parece interesante poner esta gráfica. En 2012 vemos cuáles eran las exploraciones existentes, ¿no?, en operación, y vemos la curva estimada, y bueno, pues quedábamos cubiertos por unos proyectos probables y más arriba por unos proyectos posibles, ¿no?, viendo lo que son las reservas, ¿no?, y estudiando los recursos. Esto es realmente en lo que estamos nosotros ahora, ¿no? No nos preocupamos midiendo con lo que únicamente está en exploración para decir que vamos a tener una escasez dentro de 10 años. El agotamiento mineral es únicamente una amenaza. Se aceptaría hablar de lo que es el agotamiento del escenario, ¿no? El escenario en el que nos movemos o las condiciones en las que estamos. Las condiciones económicas, tecnológicas y sociales serán los que lo marcan. Podrá parecer un menor acceso a alguna tipología, como dirá luego José Antonio. Es cierto que exista un agotamiento en los yacimientos en operación, pero también aparecen unos descubrimientos nuevos adyacentes, ¿no?, como son los brownfield y los greenfield, que continuamente se va explorando. Según haya dinero en el mercado, se va explorando más y más. El incremento de costes, pues es algo que sí está relacionado con el agotamiento mineral, como veíamos. Pues estos costes por esas ubicaciones remotas, o esa exploración subterránea que sea necesaria, o esa metalurgia más compleja en la que habrá que invertir en tecnología, pues sí te puede hacer pensar en un agotamiento del mineral, pero será siempre el mercado el que lo marcará, ¿no?, el que dará ese dinero para esa nueva tecnología. Podemos hablar como mucho de una escasez, de algo temporal, no podemos hablar de un agotamiento, ¿no? Y esto puede ser por una mala gestión de stocks, como vimos, de una menor inversión en exploración o un desarrollo tecnológico, ¿no? Podemos señalar que un 5% que aparezca de sobreproducción, y cuando hablábamos antes de los stocks, produce un pánico en el mercado, ¿no? Simplemente un 5%. Por eso, pues cuando se habla de escasez y hay comunicaciones de escasez, hay que valorar lo que se hace. Podemos hablar de disminución, cuando hablamos de disminución de stocks, siempre llega al mercado con un aumento de precio que lo
logramos una exploración de nuevas tecnologías o sustitutos. Esto fue lo que ocurrió con el Picoil, es el caso más claro, ¿no? Cuando Hoover saca su informe para el American Petroleum Institute en el 56, ¿no? Que era cuando él decía que iba a haber ese pico y en Estados Unidos y que desde entonces la exploración iba a ser inferior. Yo cuando estaba en la carrera hablábamos de 40 años que daban de petróleo y siguen quedando 40, siguen quedando 40 años, ¿no? Además, ¿qué ocurre? Que entran nuevas tecnologías, aquí es que lo vemos como en ningún sitio, entra el fracking, y con el fracking, ¿quién habla ahora de la escasez del petróleo? ¿No? Al revés, tenemos unos precios que, como siempre decimos, los precios en economía marcan que no hay escasez, es como está ahora mismo el petróleo. Será el mercado, como intentamos remarcar siempre, quien decide el final de un mineral. Aunque actualmente es esta sociedad consciente quien decide también cómo seguir explotando o cuándo abandonar. Eso es lo que nos lleva al concepto de desarrollo sostenible, es lo que poco a poco está llegando a la sociedad. Es la sociedad quien exija eso, las tres dimensiones de los tres pilares que contábamos antes, en el caso de la minería. Lograr en la parte económica la paridad económica, que no solo sea la compañía minera o la compañía minera y el gobierno quien se lleve esa parte del pastel, que haya que tener también en cuenta la percepción de las comunidades, que sea algo global. Para lograr esa paridad será una de las maneras de no tener todavía más problemas con la visión actual que hay de la minería. Ya más parte social y el uso del suelo, pues ahora mismo estamos compitiendo con cultivos, con parques nacionales, con la urbanización que cada vez es superior, ¿no? Ya superamos hace unos años la mayor cantidad de población que vive en las ciudades que vive fuera de ellas, ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entramos en la parte medioambiental, que hablamos que era limitante, los costes ambientales del mineral extraído, se empieza a estudiar el mineral reciclado, lo que es la economía circular vuelve a estar de moda con el reciclaje, hablar toda la parte de permisos de evaluación de impacto ambiental, el control de impacto ambiental, la rehabilitación de los cierres de mina imprescindibles que van en los proyectos previamente aprobados. Y mucho cuidado hay que tener con el aumento de escala, sobre todo hablando del tema del cobre y de los pórfiros, ¿no? Esa mayoría en la producción de cobre con esas leyes tan bajas, ¿no? Llegando a un 0,3, un 0,4, ¿no? Dependiendo de los minerales que acompañan. Así que vemos que el límite vendrá marcado por los recursos, la tecnología, el medio ambiente y el aspecto social. Aquí vemos otra gráfica de estas que tienden a asustar también, ¿no? Hablando un poco de la necesidad de producción, ¿no? Y cómo pues resulta que los proyectos posibles, ¿no? Los desconocidos, la nueva tecnología, que tenemos aquí un salto, ¿no? que es que simplemente dentro de 20 años nos íbamos a quedar sin cobre. ¿Se cumplirá realmente esto? ¿O volvemos? ¿Será realmente el mercado y sus precios quienes decidirán la carencia? Efectivamente, ese es el mercado, ese que nos facilitará los recursos para invertir en exploración y tecnología y señalará la escasez, la sobreabundancia o el riesgo de la prohibición, ¿no? Que entra ahora también con las políticas de algún producto y cobrará fuerza el debate socioambiental, más que sobre la escasez, que tenemos el ejemplo del oro, los movimientos de oro, que llegará un momento que alguien dirá hasta aquí, ¿no? Para que bueno, ya sabemos cómo es el oro y al oro es difícil, ¿no? Decir ya. En cuanto a la importancia de los costes, se reflejan sobre todo de una manera muy óptica con la posición competitiva. Una ley elevada, unos depósitos cercanos a la superficie hoy en día son muy difíciles de conseguir, con lo cual hay que trabajar mucho para perseguir unos bajos costes de operación hoy en día. Los depósitos más profundos requieren la minería subterránea, que como sabemos lleva unos costes de operación más altos, y hasta que no terminemos de explotar, aunque sea a gran escala con las explotaciones actuales que hay, se tardará en entrar en la minería subterránea, porque la minería subterránea es lo que veremos dentro de unos años. Conseguir un proyecto, como veremos en la gráfica, dentro del percentil 50 de la curva de costes es cada vez más complicado, ya que, como decimos, vamos a leyes más bajas, a explotaciones más profundas. Existirán muy pocos proyectos que superen los obstáculos de ese 15% en TIR que exigen los proyectos mineros. Como mínimo no hablamos de la inmobiliaria, del sector inmobiliario, que estaban contentos antes de la crisis con un 7%. Y vemos como en esta curva de competitividad, vemos como lo ideal es situarse en este 50%, cumpliendo con ese 15% de TIR de rentabilidad,
Porque estar aquí te da una seguridad, ¿no? Cuando vemos que el precio, bueno, muy bien, en este momento podemos tener un precio alto, pero puede llegar un momento en que el precio baje, y estar aquí da una seguridad, no solo a la empresa, sino a todos los inversores que invierten en esa empresa, ¿no? Y vemos más clara una curva de posición competitiva, donde vemos como ese 50%, ¿no? como tenemos ahí a Codelco, muy bien posicionado, y como los precios, por ejemplo, esta gráfica es 2015, como en 2015 estaba a $2,49 la libra, dólares libra el cobre, y vemos como aquí pues hablamos de una media de 1,5, ¿no? Dólares libra el coste de operación, ¿no? Todo el coste de minería, procesado y demás. Siguiendo hablando de posición competitiva, como sabemos existe un retraso considerable antes de que los proyectos que cumplan las condiciones anteriores que veíamos, ¿no? Para una empresa que logre situarse bien en coste, esté lista para producción, se tarda, ¿no? Se tarda en encontrarla. Con lo cual, ¿qué ocurre? Lo que decíamos, hay una escasez temporal de mineral y hay una subida de precios, ¿no? Lo que no sabemos es lo que se dice siempre en los mercados, es cuándo va a ocurrir esto, pero esto es lo que se sabe que va a ocurrir, ¿no? Detrás de la escasez. Este mecanismo que vemos de las curvas competitivas, tan útil, de la curva competitiva, poder situar ahí todas las empresas, ¿no? en un año con sus costes, tiende a eliminar los proyectos con los costes extremos, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Los proyectos que están aquí o los proyectos que están en los precios superiores, ¿no? ¿Por qué? Porque unos se eliminarán solos con las reducciones de costes, y los otros, con esos costes tan bajos, es muy complicado. Empresas con costes tan bajos suelen ser unas explotaciones con una producción muy breve, ¿no? de pequeñas dimensiones, y suelen desaparecer rápido. Tienen un agotamiento acelerado, ¿no? Aquí vemos los cuartiles de diferentes, señalar un poco eso, la importancia de la curva de costes competitivos. Hablar también de la mejora que ha habido en los costes, ¿no? Igual que hablamos de cómo van esas tecnologías, ¿no? Esto no es algo que se dice por decir. De 1905 a 2007 vemos cómo ha habido una bajada en los costes gracias a las nuevas tecnologías únicamente de un 70%, ¿no? Es muy importante, y esto seguirá, ¿por qué no? Las economías de escala también han influido, se ha hablado de una mejora de un 30% de los costes, ¿no? Aquí vemos como, por ejemplo, para la flotación, o lo que decíamos para la hidrometalurgia, ¿no? La ventaja para la hidrometalurgia en 1960 o así. Vemos un ligero repunte en los costes, pero que otra vez vuelve a bajar debido este repunte a las bajas leyes, ¿no? Que nos vamos encontrando, pero ese repunte vuelve a bajar en estos 2 últimos años debido a, como vemos aquí, que al aparecer una crisis, en la crisis también en las empresas mineras, se ven obligados no solo a reducir costes, a bajar dotaciones en mina y demás, ¿no? Coincide también con una bajada en el precio de la energía, que es algo bastante importante para la explotación minera, ¿no? Pero aquí tenemos un caso cierto, ¿no? de Cochico, de 2015 a 2016, cómo hay una disminución en los costes, que es por este esfuerzo de gestión y otros factores favorables del mercado, pero vemos como debido a la disminución de las leyes sí hay un efecto positivo, ¿no? Hay una caída de producción por las menores leyes y por tanto los recortes de producción, ¿no? Aquí vemos de nuevo pues, la gráfica con las bajadas de lo que decimos costes. La curva de tonelaje, que luego José Antonio entrará más en detalle con ella, ¿no? Como variaciones de los precios, variaciones con el 14 y la ley media del mineral y por tanto el aumento de reservas de estas minas, ¿no? Que es la variación en las reservas minerales, ¿no? Que han crecido 25 veces en el caso del cobre. Cuando se habla de una de las razones principales por qué ha crecido tanto este cobre, estos recursos, es por la reducción que comentamos de las leyes de corte. Cuando la vida en las reservas, a pesar de la explotación intensiva, que vemos de 20 millones al año, ha disminuido muy suavemente, ¿no? ¿Por qué ha disminuido tan suavemente? Aparte de por los descubrimientos, que han sido muchos, y por esas mejoras tecnológicas, pues también porque, como decía Kuznets, ¿no? En su curva, la curva de Kuznets ambiental, hay picos en consumo cuando una sociedad
va avanzando, ¿no? Por ejemplo, en cualquier caso de por ejemplo, Alemania tuvo un consumo muy fuerte. En el caso de mineral de hierro, por ejemplo, y luego es más tendido, siempre es más tendido, porque llegan a un momento que llegan a esa satisfacción, ¿no? Que es a partir de entonces cuando se ve que se tiende más. Por ejemplo, el caso de España, en la época de la construcción, 400 millones de toneladas llegamos a gastar en ese momento de bonanza, ¿no? De imparable construcción, mientras que Alemania consumía 40 millones de toneladas, ¿no? Porque digamos que Alemania ya estaba en esa bajada de la curva. También tenemos el efecto del concepto de decoupling, ¿no? Cómo se va separando, cómo se ve ya en el siglo XX, cómo el incremento del ingreso global per cápita se ha multiplicado por 7, cuando sin embargo el consumo medio de recursos solo se multiplicó por 2, ¿no? Ese es un buen indicador, y es hora que estas reservas minerales pues no haya que asustarlas tanto con su desaparición. Hablamos del decaimiento de las leyes. Aquí vemos en esta gráfica, es australiana, es el caso en su país, en Australia, como vemos el decaimiento de todos los minerales, ¿no? Hablamos de cobre, de oro, de plomo, de zinc, de níquel, cómo hay ese decaimiento en leyes, ¿no? Que nos encontramos ahora explotando unas leyes pues muy bajas. Por ejemplo, Australia, en 1945, en la mina Burra, hablábamos de leyes de un 20% en cobre, una riqueza de un 20% frente a las actuales, que hablamos, llegamos a hablar de un 0,87 en Olympic Dam e inferiores, ¿no? Cuando hablamos de leyes explotables, hablamos en minería subterránea de un 1,2, un 2% de cobre, ¿no? Es un poco en la ley en la que nos estamos fijando ahora. Cuando hablamos de cielo abierto, pues hablamos de un 0,5% de cobre, aunque se puede bajar incluso a un 0,25, ¿no? Cuando haya unos subproductos interesantes. Esto, pues también se ven minas que tienen mucho oro y explotan un cobre con un 0,2, que pues, es que realmente son minas de oro, ¿no? Que digan que son minas de cobre por la extensión que produce la explotación del cobre, pero realmente son minas de oro, que es por lo que realmente les interesa. Es curioso como los americanos, el USGS, nos decía que en 2002 hablamos de un 0,49% de ley en las explotaciones de cobre, y nos vamos 6 años después y ya son capaces de ver una reducción, ¿no? Esto pues llama mucho la atención, por estas reducciones en tan pocos años, poder determinarlas, y ellos la justifican, aparte de esa caída de ley que hemos hablado general, también porque hay una menor extracción de sulfuros de cobre y se está yendo a ese aumento de minería de óxido que hablábamos, gracias a esa hidrometalurgia que permite no solo la explotación de leyes muy bajas de cobre, sino también de la explotación de óxido. Estas son las gráficas para ver las caídas de ley con las subidas de producción, ¿no? Y hablar, por poner un ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Como Escondida pasó de tener un 9% de suministro mundial de cobre, cayendo de un 1,72 de ley en 2007 a 2011 un 0,97, ¿no? Vemos una caída en ley de un 43% en 4 años en la principal mina de cobre del mundo. También señalar, ¿no? Cuando estamos hablando de disminuciones de ley, ¿no? Caemos en la ley, vemos cómo aumenta el consumo energético. Esto es importante. Esto es sobre todo debido, como sabemos, a la fase mecánica, ¿no? A la trituración y la molienda. Es la parte más de minería de concentración, porque cuando nos vamos al fundido, al refinado, realmente esas diferencias de ley de 0,5 o 1 pues no se notan de una manera tan acusada como vemos aquí, ¿no? Lo mismo hablamos también de los residuos, ¿no? de los vertidos de mina, cómo aumentan cuando estamos bajando estas leyes, que aumentan de una manera exponencial. Como sabemos, el cobre lo tratamos por vía pirometalúrgica o por vía hidrometalúrgica. La vía pirometalúrgica ha sido la más habitual, ¿no? Hablamos de un 70%. Es el tratamiento de sulfuros, con el inconveniente medioambiental de la producción de SO2, ¿no? Que es difícil de capturar, no como otro tipo de efluentes, ¿no? La vía hidrometalúrgica, con ese solvent extraction y el electrowinning que decíamos, permite ese tratamiento de óxidos y minerales de una ley inferior, tiene un menor impacto ambiental, o esos
eso es lo que dicen, si no entras en detalle, ¿no? Por contener mejor ese residuo líquido, pero sin embargo es muy intensivo lo que es su consumo eléctrico, ¿no? La electrolisis es mucho más intensiva que ese refino que tenemos al final, en la parte de los sulfuros en la pirometalurgia, ¿no? Que necesita mucho, es un voltaje superior y nos lleva a unos consumos energéticos, unos megajulios kilogramo, pues que son superiores. Pues resulta curioso, ¿no? En la vía hidrometalúrgica, ¿no? Con el lichi, que nos parece sorprendente cómo duplica el consumo, pero es así debido a eso que comentaba de lo que es la electrolisis, ¿no? Aquí vemos también cómo hay diferencias, ¿no? Como disminuciones en ley, pues ya puedes saltar, ¿no? A la hidrometalurgia, pasar de la pirometalurgia a la hidrometalurgia. Que se hace mucho actualmente también es esa combinación, ¿no? Que utiliza ese CO2 que sale de la pirometalurgia para ese sulfúrico tan necesario para la vía hidrometalúrgica. La respuesta ante las menores leyes que se está haciendo, ¿no? El agotamiento futuro de la tipología habitual de la explotación del cobre, que es el pórfido, como hemos dicho, como modelo, ¿no? Esa baja ley, ese elevado volumen, podrá venir condicionado por la limitación medioambiental. ¿Aceptará la sociedad, que es lo que preguntamos, ese aumento en el consumo energético que hemos visto en las dos transparencias diapositivas anteriores para lograr esa misma cantidad de cobre ante una menor ley? Esto va a significar para el 2050 un aumento de 2 a 7 veces el consumo energético para extraer ese mismo cobre debido a esas caídas de ley, ¿no? ¿Se aceptará eso? Habrá que buscar otro tipo de soluciones, ¿no? Se convertirá en una evaluación social, ¿no? Que pondera a su vez la protección medioambiental, más que la escasez, como veíamos antes, y ese reparto de beneficios. Una menor ley nos obligará a que las economías de escala, que es tan negativo, ¿no? Esa imagen tan negativa, es la entrada con esos pórfidos, que implica esos peores ratios, esos mayores consumos, ¿no? Esas escombreras que se ven a distancia, que serán realmente los que marquen ese límite de la minería moderna, ¿no? Eso es lo que se dice actualmente. Los estudios actuales del ciclo de vida conducirán, en el caso del cobre, a la aparición de una minería subterránea, será lo que toque en los próximos años, y que explote otras tipologías, ¿no? Que será lo que nos explique ahora José Antonio, otras tipologías que serán igualmente económicas, igual habrá que buscarlas de manera subterránea y que estarán en pugna con los materiales sustitutos que entran de la mano.